Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yara Cano y quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Lejos de mi Tierra. En esta ocasión tengo una invitada muy especial, ella es mexicana y nos va a contar su historia, pero antes que nada quiero agradecerles a todos aquellos que nos han seguido a través de las diferentes entrevistas. Quiero también agradecer sus comentarios y por darles like, por suscribirse también al canal. No dejen de escribir y no dejen de ver las entrevistas, porque todas son entrevistas realmente interesantes. De alguna forma nos van a ayudar a enriquecernos como personas también. Así es que no le doy más vueltas al asunto. Vamos a darle la bienvenida a Alexandra. Alexandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Alexandra, ¿dónde estás? Ahorita estoy en Frankfurt, Alemania. Alexandra, cuéntame, de mexicana de nacimiento. Sí. Y ¿por qué estás en Alemania? ¿Por qué estás en Frankfurt? Es una historia muy larga. Yo estaba en México y estaba planeando hacer una maestría en Estados Unidos, más o menos por el tiempo en el que Donald Trump estaba preparando su campaña para hacerse presidente. Y empecé a tener muchos problemas para obtener la beca que yo quería en Estados Unidos. Entonces, una agencia de estudiantes me contactó desde China y me dijo, bueno, sabemos que tú tienes esta intención de estudiar esta maestría específicamente, ¿y qué te parece si nosotros te ofrecemos beca completa, alimentos, vuelo y hospedaje? Y pagarte la universidad. Y yo, cuéntame más, ¿cuál es el truco? ¿Qué maestría es? Cultural Management. En Shanghai University, era un programa piloto y buscaban, bueno, justamente atraer estudiantes internacionales. Ellos tenían muy claro que las relaciones entre México y Estados Unidos iban a sufrir si Donald Trump llegaba a la presidencia, y su idea era que, bueno, hay mucha fuga de cerebros en México y por qué no capturar a esas personas que no están teniendo las mejores condiciones para estudiar en Estados Unidos y por qué no llevarlas a China. Y bueno, obviamente es que aprendas chino, ¿no? Integrarte con la cultura y la idea de que te quedes trabajando para ellos después. Eso sucedió y conocí a un alemán estando en China y nos casamos, tuvimos un bebé y decidimos que el mejor lugar para que nuestro hijo creciera pues sería Alemania. Y ahora, bueno, ¿desde hace cuánto estás instalada en Frankfurt? Desde hace 2 años llegamos a Alemania y llevo 1 año en Frankfurt, porque primero llegamos a otra parte de Alemania, fuimos a Stuttgart primero. ¿Y cómo ha sido para ti el proceso de adaptación? Bueno, tú ya habías vivido fuera de México, pero al llegar a Alemania, que es una sociedad completamente diferente a la mexicana, ¿qué encontraste de nuevo en Alemania para tu proceso de adaptación? Mi shock cultural en Alemania ha sido más grande que el shock cultural que tuve en China, lo cual ya es decir mucho. Por ejemplo, yo llegué a China sin saber mandarín y la gente estaba muy dispuesta a hablar conmigo en inglés, aunque su nivel de inglés no se lo permitiera como mucho. Hacían un gran esfuerzo por entenderse, ¿no? O sea, porque hubiera comunicación entre tú y esa persona. Y no es el caso de Alemania. En Alemania, a pesar de que estoy en Frankfurt, que es, digamos, probablemente la segunda ciudad más internacional de Alemania, la gente espera que hables alemán. Y cuando les dices como, bueno, o sea, yo sí estoy haciendo un esfuerzo porque inglés no es mi primera lengua, ¿no? O sea, inglés es mi segunda lengua. Te dicen como, bueno, sí, pero inglés habla todo el mundo, ¿no? Vives en Alemania, habla alemán. Entonces es duro. Las reglas dentro de la sociedad alemana son muy rígidas y esperan que las acates, esperan que te adaptes. ¿Cómo es la visión de un alemán ante una mexicana? ¿Cómo es la visión de la sociedad mexicana en Alemania?
afortunadamente no tienen una mala concepción acerca de los mexicanos, no tendrían por qué tenerla, pero no tienen una mala idea de los mexicanos. Hay muchos trabajadores del área de la salud en Alemania y gente en la industria automotriz. Hay muchísimos ingenieros aquí, entonces tienen la idea de que los mexicanos somos muy trabajadores, que somos muy flexibles para bien y para mal. Es decir, o sea, saben que a lo mejor si a un trabajador alemán le dicen, oye, hazme unas horas extra, le va a decir no, y un mexicano va a decir, ah, claro, no hay problema, ¿no? Entonces, pero tienen esa idea de que somos muy apasionados y que somos muy trabajadores, lo cual ambas cosas ciertas. Eso es muy bueno. La verdad es que hay una comunidad grande alemana en México y creo que he tenido muy buenos comentarios al respecto de la sociedad mexicana ante la sociedad alemana y eso me da muchísimo gusto. Ahora, ya en el terreno un poco más personal, eso ya es a grandes rasgos, pero en tu caso, tú has tenido buenas experiencias, me imagino, pero ¿cuál ha sido para ti una mala experiencia que has vivido en Frankfurt desde tu llegada? Algo que te haya quedado en tu corazón marcado. Yo creo que en principio el idioma. Es decir, yo me tengo en muy alta estima, sé que soy una chica inteligente, aprendí alemán, aprendí mandarín mientras estuve en China, es decir, no soy una persona que se quede corta ante los retos, digo, órale, va. Y sí me ha costado mucho el idioma, es decir, o sea, uno lo intenta y a lo mejor estás esperando que te digan, ay, qué bien, qué padre, y no, o sea, te dicen como, no te entiendo, no sé de qué hablas, no, bye. Entonces, a veces es un sentimiento que pocos lo entienden hasta que uno lo vive y dices, oh, es que me esmero, pero hay veces que el español no tiene nada que ver con el alemán y por mucho que te esmeres tú aún así hablas con acento, ¿no? Y a veces la pronunciación no es la correcta y de pronto hay gente que espera que hables un alemán perfecto y no se puede por más que tú pongas todo tu empeño porque tienes una historia que es tu lengua materna y a veces es muy triste eso. Yo te entiendo, me ha pasado y no dudo que me pase en el futuro y como tú seguramente hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que se identifica con lo tuyo. Deberían de escribirnos un comentario para saber quién también se identifica con lo tuyo, porque realmente es algo muy difícil a superar, que es un constante aprendizaje, pero al mismo tiempo que aprendes sobre la sociedad, aprendes el lenguaje, pero aparte del lenguaje tienes que aprender la forma de decirlo y la pronunciación correcta. Tú vas a México y hay gente que mastica el español y nosotros no hay problema, te entiendo, sí, vente, hacemos mimas, todo eso, pero hay países en los que no, son muy celosos de su idioma y es el caso de Alemania. Totalmente. Hay otro factor curioso, que de hecho un amigo que también es mexicano, está en una universidad en el norte de Alemania estudiando esto, y es como, no es precisamente los alemanes quienes te hacen la experiencia de integración difícil, sino otros migrantes que han tenido una experiencia difícil de integración y quieren como hacerte pagar el ser el nuevo, ¿no? Derecho de piso. Sí, totalmente. Lo he visto con otros mexicanos, con otros latinos, que se ponen como muy celosos de, o sea, si tú dices como, ay, ¿sabes qué? Estoy peleando con el idioma, pues es que estás en Alemania, habla alemán, ¿no? Pues que aplícate, es que, o sea, como chill, ¿no? Hay que ser un poco más empático. A veces el peor enemigo es otra persona de tu misma nacionalidad en otro país. Eso es bien triste, pero a veces no es el caso de todos, pero llega a pasar, ¿no? Sí. Ahora, estás casada con alemán, tienes un bebé. ¿Te ha costado trabajo el poder ser madre en Alemania sin dominar el alemán?
Sí, mucho. Desde el parto, por ejemplo, nació el bebé en Alemania. Entonces, tener un parto en otro idioma es una experiencia surreal. Además que, bueno, entre las prisas y los médicos, afortunadamente mi hijo nació antes del coronavirus y no hubo tantos problemas, pero no le permitían, por ejemplo, a mi esposo traducirme mientras el parto, porque las enfermeras estaban como, no, hágase para allá, espérese, y mi esposo les decía, pero es que está asustada y no entiende lo que está pasando, ¿no? Como, y bueno, ese tipo de cosas. También es una cultura completamente diferente la de criar un bebé aquí. Nosotros tenemos una manera de hacer las cosas en México y Alemania es un poco más como natural, como apoyan muchísimo la lactancia materna prolongada, 3-4 años, está bien. Hacen mucho esto que se llama comunicación de eliminación, que es que los niños no usan pañales, sino que los enseñas a usar el excusado desde los 10 meses. O sea, es una cosa completamente diferente. También es una cosa del cuidado del medio ambiente, porque yo sé que los alemanes cuidan mucho esa parte. Mucho. Seguramente lo han de hacer por economizar pañales, que a fin de cuentas a la larga dañan al medio ambiente. No dudo que también vaya por ahí, ¿eh? Sí, hay una gran cultura de cuidar el medio ambiente. Los niños se les deja hacer mucho, así como, sí, sácalo al pasto, a que gate ahí, a ver que exploren el lodo, ¿no? Entonces ha sido una experiencia agradable. Me ha gustado esta manera de guiar a tus hijos. Es mucho contraste porque la madre mexicana latina es bastante aprensiva. Sí. uno dice, yo he escuchado muchas mamás latinas que viven en otros países y que se estresan muchísimo porque dicen, mi hijo se va a caer y agárralo y míralo y no sé qué. Y entonces los otros, cálmate, está explorando. Es mucho de mamá primeriza latina y aprensiva, así somos, pero es parte también de complementar una sociedad con la otra, ¿no? Cuéntame, ¿piensas en algún momento regresar a México? ¿Tú ya definitivamente ves tu vida en Alemania? Pienso todo el tiempo en México y tengo por ahí una lista de pros y contras a la que recurro todo el tiempo, sobre todo ahora en tiempos del coronavirus. Sí quisiera estar más cerca de mi familia. Me duele mucho no estar con mi mamá. Me duele mucho no poder ver a mi abuela. Quizá Alemania no es el mejor país para mí. Por ejemplo, profesionalmente es difícil. Soy actriz de teatro, lo cual, bueno, es una carrera difícil. Y luego más estando en un país que no dominas el idioma. Y en el que, sin importar cuántos años lleve aquí, el manejo del lenguaje no va a ser el mismo. El de un nativo. Entonces, claro, y esta carrera para ti me dices que es complicada. ¿Tú podrías decir que a lo mejor en otra parte del mundo podría ser mucho mejor? A lo mejor en Estados Unidos, México mismo. Esta parte es un poco también decepcionante para algunas personas porque de pronto uno quiere desarrollar su parte profesional y que a veces la sociedad misma, en donde el país donde estamos, pues te conduce a aprender otras cosas que no son a veces nada que ver con lo que estás haciendo como de manera profesional. ¿Cómo has logrado superar tú eso? Porque hay gente que vive en depresión y dice, ya me quiero regresar, pero en tu caso, ¿cómo has logrado sobrepasar estos obstáculos? Recién llegamos a Frankfurt cuando mi hijo ya tenía casi 1 año y conseguí trabajo de inmediato en una casa de teatro de habla inglesa. Estoy traduciendo del inglés al español en mi cabeza. Y bueno, excelente, ¿no? Maravilloso. Yo, wow, conseguí trabajo luego y corona. Y bye, ¿no? Me estoy... he estado, bueno, investigando, viendo otras posibilidades, porque independientemente del corona, bueno, ser actriz de teatro no es una cosa muy estable y estoy buscando un poco más de estabilidad, sobre todo por mi hijo
y quiero aprender a hacer otras cosas. Afortunadamente hay mucha ayuda por parte del gobierno en Alemania para que encuentres un oficio o profesión, aún si tienes 30, 40 o 50 años, que te dediques a algo más. Entonces estoy explorando esas posibilidades, pero bueno, sí, y es inevitable de repente sentirse derrotado, deprimido, triste, sobre todo cuando estás lejos de tu familia. Y de eso se trata esta misión, justamente de darnos un poco de apoyo moral al escuchar tu historia y que otra persona se encuentre en la misma situación que tú, y de pronto el dar alguna parte, una técnica de decir, bueno, algún día me siento triste, pero cuando me siento triste procuro escribir o procuro salirme o procuro hablarle a mi mamá o a mi papá o a una hermana o a una amiga, o incluso yo a veces he hecho, pongo televisión de mi país, ¿no? Pongo televisión de México, y entonces eso hace que conectes. Eso es un tip que pasamos, y seguramente tú has de tener algunos tips que nos puedas dar, ¿no? Que de pronto ahí te puedes a chatear con una amiga del chisme o algo así, ¿no? ¿Tú qué haces? Cuando llegué a Frankfurt dije, yo tengo que hacer amigas extranjeras, o sea, eso va a ser mí. Y como soy mamá, necesito encontrar otras mamás extranjeras. Y tuve mucho éxito con mi idea. Ahora tengo un grupo de 50 mamás, es un grupo de apoyo, de support, y somos 50 mamás extranjeras de muchas partes del mundo, China, Rusia, Canadá, Estados Unidos, México. Y la verdad es que nada une más que estar lejos de tu país, ¿no? O sea, a pesar de que no seamos todas de la misma cultura, nos sentimos muy identificadas porque, bueno, es difícil adaptarse a Alemania. Entonces, ese ha sido como como lo que me ha salvado, y lo que siempre le digo a la gente que se va a otro país: necesitas un grupo de ¿cómo se dice en español? De apoyo. Pues de Grupo de apoyo moral, ¿no? De que se vean un poco en la misma situación a la que tú estás para sentirte apoyada, ¿no? Es cierto que la sociedad alemana tiende a ser muy rigurosa, disciplinada, gracias a la historia. Todavía tienen vestigios de las guerras que tuvieron en la actualidad, o lo han dejado ya todo atrás. Alemania está profundamente marcada por las heridas de las dos guerras mundiales. Eso es muy claro, es muy evidente. Es una sociedad disciplinada, es una sociedad que le gustan sus reglas, le gusta seguirlas, son como... Aunque también hay rebeldes, ¿no? Ahora con el coronavirus hay un gran movimiento de gente que está en contra, bueno, que no cree en el corona, que está en contra de las reglas, que está en contra del lockdown, pero en general, bueno, sí son disciplinados, o sea, sí, sí son disciplinados, aunque a veces hace falta un poco como estar fuera de la caja. Y les gusta hablar de la guerra porque por ejemplo, cuando llega un extranjero y es como cuando nosotros que llegamos a un país nuevo y nos preguntan el chile, el mariachi, entonces a ellos, o los narcos, o ya sabes, ¿no? Que eso es de pronto muy, muy conocido. Cuando tú llegas allá, ¿ellos hablan sobre sus guerras, hablan sobre su historia? ¿Les gusta? No de manera como general, pero sí de manera muy personal. O sea, tienen una gran conexión con su historia familiar, lo cual, bueno, por lo menos mi familia no está tan marcado, ¿no? O sea, mi marido sabe exactamente como todos los detalles de la vida de su abuelo y de su bisabuelo y de su tatarabuelo, y en qué guerra peleó y a dónde fue. O sea, yo no tengo una idea muy clara de la vida de mi abuelo, por ejemplo, ni siquiera de mi papá, ¿no? Ellos tienen muy claro su historia familiar, de dónde vienen, en qué pueblo nació. Pues es bastante interesante. Frankfurt me parece que es una de las más importantes en Alemania, ¿no? Yo diría, no tengo muy claro, pero, o sea, bueno, Berlín definitivamente, y yo diría que la segunda ciudad más internacional es Frankfurt. Estoy segura de que sí es. Es una de las ciudades, pues también más conocidas a nivel internacional. Y bueno, ¿algún comentario que quieras agregar a todos nuestros
a nuestros oyentes de esta emisión? No lo sé. Que definitivamente como México no hay dos, que los mexicanos somos muy especiales, tenemos verdaderamente condiciones maravillosas en México, la gente es maravillosa, tenemos un clima verdaderamente privilegiado, Europa es no ver el sol en 6 meses, es una vida muy bonita, es desafortunado las múltiples circunstancias por las que atraviesa nuestro país en este momento, pero tenemos todo el potencial para ser un país increíble. Me imagino que a ti te va a pasar lo mismo, que ahora que estás afuera, pues lo valoras más, tienes más conexión con tus orígenes que estando dentro del país, ¿no? No alcanzas a apreciar tantas cosas de tu país solo cuando estás afuera. Alexandra, pues me da muchísimo gusto haberte tenido el día de hoy como invitada virtual. Espero que se repita, que no sea la primera y última vez que platicamos y que igual seguiremos en contacto para que nos cuentes si encontraste trabajo, si no encontraste, si cambiaste de vida, si no cambiaste de vida, qué otra profesión escogiste. Eso nos dará mucho gusto saberlo en un futuro. Muchísimas gracias, Yara. Y también a ustedes, gracias por haberse quedado hasta el final de esta entrevista. Me pareció muy interesante lo que Alexandra agregó el día de hoy a todos nuestros amigos que vivimos en la misma situación que ella. Así es que si alguien en Alemania, una mujer que esté casada, que tenga hijos, no precisamente que esté casada, pero que sea madre y que quiera ponerse en contacto contigo para ser agregada en el chat, podría hacerlo, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Entonces ya, que escriban en la página de Facebook o ya sea en la página de YouTube para todas las interesadas y así poder también pues estar apoyadas, ¿no? Apoyo moral siempre es el mejor y el más motivante, ¿no? Uh-huh. Gracias Alexandra y gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de esta entrevista y yo los espero la próxima semana para otra historia más, otro personaje y otro país desconocido hasta el momento. No se despeguen de YouTube, por favor denle like y suscríbanse también. Hasta la próxima.